murmullo de las conversaciones ajenas debería haberlo opacado. Pero no, ese sonido metálico, monótono, insistente, parecía el único que importaba en ese momento. Frente a mí, mi marido, con el ceño apenas fruncido, pasaba el dedo por la pantalla de su teléfono con la misma indiferencia con la que, hacía años, había empezado a pasar las páginas de nuestra historia juntos sin siquiera darse cuenta. Yo removía la ensalada con desgana, fingiendo interés en la comida, aunque la verdad era que cada bocado se sentía como una obligación más en nuestra rutina vacía. No hablábamos. No nos mirábamos. Éramos dos desconocidos cenando juntos por inercia, hasta que, de repente, él rompió el silencio con una frase que no esperaba, que me hizo levantar la vista y mirarlo con una mezcla de incredulidad y desconcierto. «Necesito que acompañes a mi asistente este fin de semana». Lo dijo sin levantar la mirada de su teléfono, como si fuera un asunto menor, como si no fuera extraño que de repente me enviara a un viaje con otro hombre sin siquiera preguntarme si quería hacerlo. Mi primer instinto fue preguntar por qué, pero él me cortó antes de que pudiera articular una frase completa. «Tengo una reunión de última hora, el evento es importante y alguien tiene que estar ahí en representación de la empresa». Su tono era plano, su expresión inmutable, como si lo que decía fuera lo más lógico del mundo. Miré al hombre sentado frente a nosotros, al asistente, siempre correcto, siempre reservado, el hombre que trabajaba codo a codo con mi marido y que, hasta ahora, no había sido más que una sombra en mis días. Él no pareció sorprendido, ni incómodo, ni siquiera interesado en discutirlo, simplemente asintió con esa calma impenetrable que siempre lo caracterizaba. «Por supuesto, estaré a su disposición», dijo, y aunque la frase sonaba neutral, profesional, algo en su voz, en su manera de sostener mi mirada por un segundo más de lo necesario, me hizo sentir un ligero escalofrío recorriéndome la espalda. Intenté ignorarlo. Intenté centrarme en mi esposo, en su actitud indiferente, en el hecho de que ni siquiera me había preguntado si quería ir. La cena continuó como si nada, pero en mi cabeza la inquietud ya se había instalado. Esa noche, en casa, me miré en el espejo mientras me desmaquillaba y me pregunté si realmente importaba lo que acababa de pasar, si no estaba exagerando, si no era solo mi mente buscando señales donde no las había. Pero la sensación persistía. 2 días después, en el aeropuerto, el asistente y yo estábamos sentados en la sala de espera, él con la mirada fija en su tablet, yo con el café en la mano, preguntándome si debía decir algo o simplemente aceptar lo inevitable. Finalmente, la pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerme. «¿Sabes por qué me pidió que viajara contigo?» Él levantó la vista, me observó con esa mirada analítica suya y respondió sin titubeos. «Dijo que era importante que alguien lo representara bien y que yo podía ayudarte con lo necesario». Su voz no tenía matices, pero había algo en su expresión, en la ligera pausa antes de hablar, que me dijo que tampoco creía del todo en esa justificación. El vuelo transcurrió en un silencio cómodo, pero al llegar al hotel, todo cambió. «Solo quedaban suites», dijo el recepcionista con una sonrisa cortés. Me quedé en blanco por un segundo. «¿Cómo?», pregunté sin poder evitar que la incomodidad se reflejara en mi tono. «2 habitaciones dentro de la misma suite», explicó el asistente con naturalidad. Respiré hondo y tomé la llave. Caminamos juntos por el pasillo hasta nuestra suite, y en cuanto entré en mi habitación, solté un suspiro, intentando ordenar mis pensamientos, pero entonces noté algo. La puerta de su habitación, apenas a unos metros de la mía, estaba entreabierta. Él estaba ahí, apoyado contra el marco, con las manos en los bolsillos y esa expresión impenetrable que no decía nada, pero al mismo tiempo lo decía todo. «Si necesitas algo», dijo, y aunque sus palabras eran correctas, su voz no sonó solo profesional. El avión despegó con un leve temblor, y mientras la ciudad se desvanecía bajo nosotros, traté de enfocarme en el motivo del viaje, en los detalles de la reunión, en cualquier cosa que me distrajera de la sensación de incomodidad que me acompañaba desde que acepté estar aquí. A mi lado, el asistente revisaba algunos documentos con la misma calma impenetrable de siempre, su postura relajada pero atenta, como si nada pudiera sacarlo de ese estado de absoluto control. Durante un rato, el silencio entre nosotros fue cómodo, casi natural, hasta que él habló sin apartar la vista de la pantalla. «¿Te gusta este tipo de viajes o lo haces solo por compromiso?», preguntó con un tono neutro,
sin intenciones aparentes, pero su pregunta me tomó por sorpresa. No supe qué responder de inmediato. No era el tipo de charla que esperaba. Supongo que depende del viaje, dije, evadiendo la verdadera respuesta, porque la verdad era que ni siquiera yo sabía si disfrutaba de esto. Entiendo, murmuró con un leve asentimiento, como si mi respuesta le dijera más de lo que yo misma comprendía. Pasaron varios minutos antes de que hablara de nuevo. ¿Y en general, estás satisfecha con tu vida?, preguntó, esta vez mirándome directamente. Fue una pregunta simple, directa, pero su peso cayó sobre mí como una losa. Sentí un nudo en el estómago porque sabía que la respuesta honesta era mucho más compleja de lo que podía expresar en un avión con un hombre que apenas conocía más allá del ámbito profesional. Me reí suavemente, intentando aligerar la conversación. No es una pregunta demasiado profunda para un vuelo de negocios, dije, pero él no sonrió. Mantuvo la mirada firme, esperando una respuesta real. Bajé la vista hacia mis manos, jugueteando con un anillo que ni siquiera recordaba haberme puesto. Digamos que tengo todo lo que debería hacerme feliz, dije finalmente, eligiendo mis palabras con cuidado. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara cada matiz en mi tono. Eso no responde a mi pregunta, replicó con suavidad. No insistió, no presionó, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir que había visto a través de mí con demasiada facilidad. Cuando aterrizamos, el hotel era justo lo que esperaba, elegante, sobrio, diseñado para ejecutivos que no pasaban más que unas horas en sus habitaciones entre reuniones y cenas de negocios. La recepción fue rápida, sin complicaciones, y apenas tuvimos tiempo de dejar las maletas antes de salir a cenar. El restaurante del hotel tenía una iluminación tenue, cálida, de esas que parecían diseñadas para conversaciones íntimas, aunque lo nuestro no debía ser más que una cena laboral. La mesa estaba junto a una ventana con vista a la ciudad, y mientras revisábamos el menú, sentí la extraña tensión en el aire. No era nada obvio, nada fuera de lo normal. Solo pequeños detalles. El momento en que sus dedos rozaron los míos al alcanzarme la carta. La forma en que su mirada se detenía un segundo más de lo necesario en la mía cuando hablábamos. El tono de su voz, relajado, bajo, casi conspirador cuando hacía algún comentario irónico sobre la seriedad del evento al que asistiríamos mañana. Me sorprendió riéndome más de lo habitual, sintiéndome más cómoda de lo que debería estar. No había nada inapropiado en su comportamiento, pero tampoco podía negar que había algo allí, flotando entre nosotros, algo no dicho pero presente. La cena transcurrió sin incidentes, pero cuando nos levantamos para regresar a nuestras habitaciones, el roce de su mano contra mi espalda al guiarme por el pasillo se sintió demasiado natural, demasiado familiar para dos personas que se suponía que solo estaban compartiendo una comida de trabajo. No dije nada. Él tampoco. Caminamos en silencio hasta el ascensor, y cuando las puertas se cerraron, el aire en ese pequeño espacio pareció volverse más denso. No me moví. Él tampoco. El ascensor subió con lentitud, y por un instante, sentí su mirada sobre mí, intensa, pesada. Cuando la puerta de mi habitación se cerró detrás de mí, apoyé la espalda contra ella y solté el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Crucé la habitación y me detuve frente al espejo, observándome con detenimiento. Mi expresión era distinta. No sabía si era la luz de la lámpara o la sombra de algo que no quería admitir, pero mi mirada tenía un brillo que no reconocía. Toqué mis labios con la yema de los dedos, como si pudiera sentir la energía de un momento que no había ocurrido pero que de alguna manera parecía inevitable. Me odié un poco por ello. Me odié por haberme permitido disfrutarlo. Pero más que nada, me odié por saber que esto no había terminado aquí. La mañana comenzó con el sonido del agua corriendo en la ducha y la mente aún atrapada en los restos de la noche anterior. El reflejo en el espejo mostraba un rostro indeciso, una expresión que no reconocía del todo. En la sala de conferencias, él ya estaba allí, revisando algunos documentos, impecable como siempre, su atención fija en los detalles. Nos sentamos frente a la pantalla, repasando la presentación, intercambiando comentarios profesionales, pero nuestros ojos se encontraban con demasiada frecuencia. No eran miradas largas ni obvias, sino segundos de tensión silenciosa, pequeñas pausas que lo decían todo sin necesidad de palabras. A veces su mano rozaba la mía al pasarme un bolígrafo,
otras veces su voz descendía un tono al hacerme una sugerencia, y cada detalle se sentía como una línea que no debíamos cruzar, pero que ambos estábamos acercándonos a tocar. La reunión terminó con éxito, los asistentes se levantaron satisfechos, las felicitaciones fueron compartidas, pero yo apenas escuchaba lo que decían. Caminamos juntos hacia la salida, su brazo rozó el mío por accidente, o quizás no, y el latido acelerado en mi pecho me hizo saber que lo que sentía no era solo producto de mi imaginación. Horas después, en la habitación, marqué el número de mi esposo mientras me sentaba en el borde de la cama, respirando hondo antes de que contestara. Su voz sonó familiar, distante, preguntando cómo había ido todo, si el evento fue un éxito, si todo estaba en orden. Respondí con normalidad, asegurándole que todo había salido según lo planeado, sin notar que él ya estaba en la habitación, de pie a unos pasos de mí, observándome con esa intensidad que hacía que el aire se volviera denso. Sentí su presencia antes de verlo moverse, un paso silencioso, luego otro, y de repente su mano en mi espalda, apenas un roce, pero lo suficientemente firme para que mi respiración cambiara. Seguí hablando, fingiendo que nada ocurría, pero él se inclinó, su aliento cálido rozó mi cuello, su mano ascendió hasta mi hombro con lentitud, y mi cuerpo entero se tensó. No me alejé. No podía. La voz de mi esposo en el teléfono se convirtió en ruido de fondo cuando sus labios tocaron los míos con una mezcla de certeza y peligro. Mi mano se aferró al teléfono, pero mi voluntad se desvaneció. Fue un segundo, dos, el suficiente para saber que no había vuelta atrás. De golpe, abrí los ojos, me aparté bruscamente, colgué la llamada sin responder la última pregunta de mi esposo y me quedé inmóvil, sintiendo aún el eco de lo que acababa de pasar. El vuelo de regreso transcurrió en un silencio que no era. Fue un segundo, dos, el suficiente para saber que no había vuelta atrás. De golpe, abrí los ojos, me aparté bruscamente, colgué la llamada sin responder la última pregunta de mi esposo y me quedé inmóvil, sintiendo aún el eco de lo que acababa de pasar. El vuelo de regreso transcurrió en un silencio que no era incómodo, pero tampoco era natural. Él hojeaba un informe sin mucha atención, su mirada fija en las palabras pero su mente en otra parte. Yo, en cambio, miraba por la ventana, observando cómo las nubes se deslizaban bajo nosotros mientras intentaba encontrar alguna justificación que aliviara la sensación de culpa que se instalaba en mi pecho. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese momento en la habitación, al roce de su piel contra la mía, al instante exacto en que mi respiración se detuvo y el mundo alrededor dejó de existir. Sacudí la cabeza levemente, como si pudiera expulsar los recuerdos con un simple gesto, pero era inútil. Ya no era posible fingir que nada había pasado. Algo en mí había cambiado, algo en él también, aunque no lo demostrara. Su calma era la misma de siempre, su postura relajada, su tono de voz impecablemente neutral, pero había una sombra en su mirada cada vez que nuestros ojos se encontraban por accidente. Cuando aterrizamos, mi esposo ya nos esperaba en la salida, con su postura recta y esa expresión indescifrable que siempre llevaba cuando quería dar la impresión de control absoluto. Su mirada pasó por mí solo un instante antes de centrarse en su asistente, a quien saludó con un leve asentimiento. Subimos al coche sin demasiado protocolo. La conversación giró en torno a cosas triviales, el tráfico, la empresa, el evento, cualquier cosa excepto lo que realmente ocupaba mi mente. Yo respondía con frases cortas, sin comprometerme demasiado, sintiéndome incapaz de fingir una normalidad que no sentía. Él no pareció notarlo, o quizás lo notó pero decidió ignorarlo. Al llegar a casa, la familiaridad del lugar me hizo sentir aún más fuera de lugar. El aire estaba impregnado con el aroma de siempre, la decoración perfecta, los detalles cuidadosamente pensados, cada objeto en su lugar, y sin embargo, yo me sentía como una intrusa en mi propia vida. Mi esposo se quitó la chaqueta y la dejó sobre la silla como hacía siempre, caminó hasta la cocina sin decir nada, preparó un café sin preguntarme si quería uno, como si todo siguiera exactamente igual, como si yo no estuviera allí, como si mi presencia fuera tan habitual que ya ni siquiera era necesaria una interacción. Me quedé parada en el umbral de la puerta, observándolo en silencio, esperando sentir algo, cualquier cosa que me recordara porque alguna vez lo amé, pero lo único que sentí fue un peso insoportable en el pecho. Pasaron las horas, la rutina se instaló como un mecanismo automático, la cena transcurrió entre comentarios vacíos,
Y yo respondí en piloto automático, con la mente en otro lado, con la piel aún sensible al recuerdo de unas manos que no eran las suyas. Cada vez que mi esposo hablaba, yo asentía sin escuchar realmente, preguntándome si él notaba la diferencia, si en algún rincón de su mente se encendía una alerta, si su instinto le gritaba que algo en mí se había quebrado. Pero si lo sospechaba, no lo demostró. No hubo preguntas, no hubo miradas insistentes, solo el mismo aire de indiferencia con el que llevaba años acostumbrándome. Esa noche, en la cama, me acosté a su lado como siempre, sintiendo la distancia infinita que nos separaba, aunque nuestros cuerpos estuvieran a solo centímetros. Cerré los ojos, deseando que el sueño me arrastrara lejos de mis pensamientos, pero en la oscuridad, todo volvía con más fuerza. El peso de su mirada en el avión, la sensación de sus labios contra los míos, el calor de su respiración en mi piel, el momento exacto en el que dejé de resistirme. Me odié por ello, pero aún más me odié por la certeza de que lo volvería a hacer. Encendí las velas de la mesa con movimientos mecánicos, observando cómo la llama bailaba suavemente, proyectando sombras cálidas en las paredes. El aroma de la cena recién preparada se mezclaba con el perfume que había elegido cuidadosamente, ese que solía gustarle, ese que solía provocarle una sonrisa distraída cuando pasaba a su lado. Todo tenía que ser perfecto. El mantel impecable, la música suave en el fondo, el vino servido en la copa correcta. Una noche que debía recordarnos quiénes éramos, o quiénes solíamos ser. Cuando llegó, su expresión pasó del cansancio a una sorpresa contenida. Miró la mesa con un ligero levantamiento de ceja, luego a mí, como si tratara de entender la razón detrás de todo esto. ¿Qué celebramos?, preguntó, quitándose la chaqueta con parsimonia. Sonreí, fingiendo que la respuesta era simple. Nosotros, dije, pero la palabra me dejó un sabor extraño en la boca. Se sentó, y durante los primeros minutos la conversación fluyó sin esfuerzo, como si el ambiente cuidadosamente diseñado realmente estuviera funcionando. Hablamos del trabajo, de proyectos futuros, de cosas triviales que llenaban los espacios vacíos, pero pronto se instaló entre nosotros el silencio, uno de esos que pesan más de lo que deberían. Su mirada, aunque atenta, tenía algo ausente, una lejanía que reconocí porque yo misma la había sentido antes. Aún así, intenté ignorarlo. Me acerqué a él con una copa en la mano, deslicé mis dedos por su muñeca, buscando una respuesta, cualquier señal de que aún quedaba algo entre nosotros. Él reaccionó con una sonrisa leve, agradecido por el esfuerzo, pero sin la chispa de otros tiempos. No podía soportarlo. No podía aceptar que la distancia se volviera insalvable. Que mi rostro se acercara al suyo, hasta que finalmente nuestros labios se encontraron. Cerré los ojos, buscando desesperadamente algo familiar, algo que me devolviera a la seguridad de lo conocido. Pero en cuanto sentí su boca contra la mía, mi mente me traicionó. No era él a quien imaginaba, no era su tacto el que mi piel anhelaba, no era su respiración la que hacía temblar mi control. Me aparté lentamente, con la certeza de que algo dentro de mí se había roto de una forma irreparable. Él no notó nada. Yo, en cambio, supe que la ilusión había terminado. Pasé los días evitando cualquier oportunidad de cruzarme con él, manteniéndome ocupada con cualquier excusa, evitando los lugares donde sabía que podía encontrarlo, respondiendo sus correos con la frialdad de una profesional que no quería que existiera nada más entre ellos. Sabía que era una solución temporal, un intento desesperado de borrar lo que había pasado, de fingir que podía seguir con mi vida sin que aquel instante en la habitación me persiguiera en cada pensamiento. Pero no importaba cuánto lo intentara, porque la realidad era una trampa que tarde o temprano me alcanzaría. Y lo hizo en el peor momento. Lo vi en la oficina de mi esposo, de pie junto a la ventana, con la espalda recta y las manos en los bolsillos, como si llevara ahí horas esperando. Me tensé al instante, sintiendo que el aire en la sala de reuniones se volvía más pesado. No podía salir sin que me viera. No podía fingir que no estaba ahí. Di un paso hacia la puerta, pero su voz me detuvo antes de que pudiera escapar. ¿De verdad creíste que podías evitarme?, dijo, sin necesidad de girarse para saber que yo estaba ahí, clavada en el suelo, con la respiración contenida. Mi corazón se aceleró, pero intenté mantener la compostura. No hay nada que evitar, respondí, obligando mi voz a sonar firme,
pero incluso yo pude notar la falta de convicción en mis palabras. Se giró lentamente, observándome con esa intensidad que hacía que mi cuerpo reaccionara antes de que mi mente pudiera detenerlo. Dio un paso hacia mí, con calma, con esa seguridad que me hacía sentir atrapada, como si él supiera que por más que lo negara, por más que intentara convencerme de que lo correcto era alejarme, la verdad ya estaba escrita en cada silencio que habíamos compartido. «Dímelo a la cara», dijo, y su voz era baja, contenida, pero con una carga peligrosa. Intenté alejarme, pero él fue más rápido. Su mano rozó la mía, apenas un contacto, pero lo suficiente para que mi piel ardiera. «Dímelo», insistió, y por primera vez sentí que la distancia entre nosotros había desaparecido del todo. Intenté empujarlo, decirle que se detuviera, que esto no debía pasar, pero no podía ignorar el calor que se acumulaba en mi interior, la forma en que cada parte de mí se inclinaba hacia él en lugar de alejarse. Se acercó más, hasta que su aliento chocó contra mi mejilla, su voz apenas un susurro. «Me quieres tanto como yo te quiero a ti», dijo, y el escalofrío que recorrió mi piel fue la prueba de que no podía contradecirlo. No supe cuánto tiempo permanecimos así, enredados en esa tensión que amenazaba con destruir todo a su paso, pero de repente el instinto de supervivencia regresó, una chispa de cordura me empujó a reaccionar y, con un esfuerzo casi doloroso, me aparté bruscamente, rompiendo el contacto como si quemara. No lo miré. No podía mirarlo. Me giré sobre mis talones y caminé lo más rápido que mis piernas me lo permitieron, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Atravesé el pasillo, llegué al ascensor y presioné el botón con dedos temblorosos, esperando que la puerta se cerrara lo suficientemente rápido como para encerrarme en un lugar donde pudiera respirar. Pero incluso cuando descendí al estacionamiento y salí al aire frío de la calle, su voz seguía ahí, repitiéndose en mi cabeza con una certeza cruel: «No puedes negarlo». La noche era cálida, el aire fresco del balcón apenas mitigaba el calor que sentía bajo la piel. La ciudad se extendía ante mí, luces parpadeando en el horizonte, una imagen que normalmente me hubiera parecido hermosa, pero que ahora solo servía como telón de fondo para el caos dentro de mi cabeza. Había intentado evitarlo, esquivarlo en cada evento, en cada reunión, en cada espacio donde nuestras miradas pudieran encontrarse demasiado tiempo, pero el destino, o quizás mi propia debilidad, parecía jugar en mi contra. Sentí su presencia antes de verlo. Un ligero cambio en el aire, una energía distinta a todo lo demás. No me giré, pero supe que estaba ahí. «Sabía que estarías aquí», dijo con voz baja, como si no quisiera romper el silencio de la noche. Cerré los ojos un instante, preparándome para lo inevitable. «Solo quería aire», respondí, aunque ambos sabíamos que eso no era cierto. Él se acercó, apoyándose en la barandilla junto a mí, demasiado cerca, lo suficiente para que su perfume me envolviera, para que el calor de su cuerpo hiciera que la distancia entre nosotros se sintiera inexistente. «Deja de luchar», murmuró, y su tono no era una súplica ni una orden, solo una verdad expuesta sin necesidad de adornos. Quise decirle que estaba equivocado, que esto debía parar, que lo que habíamos hecho ya era suficiente error, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Lo miré, y en su expresión no había duda, no había vacilación, solo la certeza de que ninguno de los dos quería seguir pretendiendo que esto no estaba ocurriendo. No sé quién se movió primero, si fui yo o si fue él, pero cuando sus manos rodearon mi rostro y sus labios encontraron los míos, el mundo entero dejó de existir. No hubo resistencia, no hubo razones, solo el fuego contenido demasiado tiempo desbordándose sin control. Existir. No hubo resistencia, no hubo razones, solo el fuego contenido demasiado tiempo desbordándose sin control. Sentí su respiración acelerada, el peso de su cuerpo contra el mío, el deseo sin barreras, sin excusas, sin mentiras. Cuando abrí los ojos, estábamos en su habitación. No recordaba el trayecto, solo la sensación de sus manos guiándome, de su boca reclamándome, de mi propia piel ardiendo con cada roce. El sonido de una vibración me sacó del trance. Bajé la vista y vi la pantalla de mi teléfono iluminada en la mesa de noche. Un mensaje. Un nombre. Mi esposo. ¿Tú dónde estás? La luz del sol entró en la habitación a través de las cortinas entreabiertas, iluminando el caos de la noche anterior. Sentí una presión en el pecho al despertar, el peso de la realidad cayendo sobre mí como una losa.
Mis ojos se abrieron lentamente, buscando en el cuarto la familiaridad que había dejado atrás, pero todo me resultaba extraño, lejano. Él estaba allí, a mi lado, tan cerca, aún durmiendo plácidamente, su respiración tranquila y profunda, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Pero el momento de calma se quebró cuando la puerta del cuarto se abrió de golpe. No hubo gritos, no hubo furia desbordada, solo el sonido de la puerta al abrirse y el resplandor de la figura que se perfilaba en el umbral. Mi corazón se detuvo en ese instante, y aunque no quería mirar, lo hice. Allí estaba él, mi esposo, parado en la entrada, observándonos con una frialdad tan absoluta que me heló la sangre. Sus ojos no mostraban rabia ni decepción, solo una quietud terrible, como si todo lo que veía no le sorprendiera en lo más mínimo. Miró en silencio a su alrededor, a la habitación desordenada, y luego, su mirada se detuvo en nosotros. No dijo nada. No hizo ningún movimiento hacia nosotros, pero su presencia llenó el aire de tal manera que no pude respirar. A lo lejos, pude escuchar el suave susurro de mi respiración acelerada. El tiempo pareció detenerse, el mundo exterior desapareció, y por un momento, pensé que no podría seguir adelante. Pero luego entendí. Él ya lo sabía. Todo. Había esperado este momento. No había sorpresa en su rostro, solo una calma inquietante. Y mientras yo me quedaba paralizada, incapaz de moverme, él dio un paso adelante y habló, su voz tranquila, fría como el acero. «Puedes quedarte con él», dijo, y esas palabras me golpearon como un martillazo. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo esa frase que resonó en mi cabeza, vacía de emociones. «Me has mostrado quién eres, y no quiero nada más de ti». Fue tan sencillo, tan definitivo, que no supe cómo reaccionar. Mi mundo se desmoronó en ese momento. Miré al asistente, que aún estaba acostado junto a mí, totalmente atónito, como si estuviera viendo una escena que no podía comprender. Él, por fin, se incorporó, su rostro pálido y perdido, sin saber qué hacer. Miré a mi esposo, con una mezcla de miedo y vergüenza que no podía ocultar. No podía moverme, ni siquiera hablar. El peso de la culpa me aplastaba, pero al mismo tiempo, sentía una extraña liberación. Él había sabido desde el principio, desde el primer beso, desde el primer toque, que todo esto iba a suceder. Había estado esperando que lo hiciera. Y ahora, todo había terminado. Sin una pelea, sin un grito, él me había dejado claro que ya no era necesario. «Mejor vete», dijo mi esposo, su voz más fría que nunca, y esa sentencia me desgarró por completo. Todo lo que había construido, todo lo que había intentado mantener en pie, se deshizo en ese instante. Y mientras el asistente y yo nos quedábamos allí, atrapados en la tensión de lo irreparable, mi esposo dio un paso atrás y cerró la puerta detrás de él sin pronunciar otra palabra. Yo no sabía si quería quedarme o huir, pero la realidad ya se había encargado de marcar el final. El silencio en la casa era abrumador, más pesado que nunca, como si el aire estuviera impregnado con la ausencia de algo que ya no existía. Mi esposo se fue sin decir nada, sin levantar la voz, sin que ninguna de las emociones que esperaba estallaran en el aire entre nosotros. Simplemente se marchó, dejó la puerta entreabierta y en su partida se llevó consigo todo lo que alguna vez fue. No hubo gritos, ni acusaciones, ni siquiera un intento de diálogo, solo la fría certeza de que todo había terminado. Y de alguna manera, eso fue lo que más me dolió, el hecho de que me había borrado de su vida como si nunca hubiera estado allí, como si nuestra historia, tan llena de promesas, nunca hubiera importado. Él ya no era por dentro. El café, frío en la mesa frente a mí, era el único testigo de lo que había perdido. Mi mente se llenó de recuerdos que ya no significaban nada, de promesas rotas que nunca se materializaron. Mi vida, que había girado en torno a él, a lo que creía que era mi familia, se había reducido a una serie de momentos vacíos. Miraba las calles con una sensación extraña, como si todo lo que me rodeaba fuera ajeno, como si ya no perteneciera a ese mundo. Todo lo que había creído que tenía, todo lo que había dado por sentado, ya no estaba. Mi esposo me había borrado de su vida de forma definitiva, y el asistente, que al principio parecía la respuesta, se alejó por la misma razón, ya no había nada más que ofrecernos el uno al otro. Me sentí vacía, perdida en un mar de decisiones equivocadas y consecuencias inevitables, mientras las horas pasaban lentamente,
sin que pudiera encontrar una forma de reparar lo irremediable. Y en ese café, rodeada de gente que parecía tener el control de sus vidas, comprendí que lo había perdido todo. El día del divorcio llegó sin sorpresa, sin gritos, sin lágrimas, simplemente con una frialdad aplastante que envolvía todo lo que tocaba. Él llegó con su traje perfectamente planchado, con la misma calma que había mantenido durante todo el proceso, como si lo que sucedía no le afectara en lo más mínimo. No había odio en su mirada, no había reproches, solo una indiferencia que dolía más que cualquier ataque emocional. Su decisión ya estaba tomada, y nada de lo que dijera o hiciera cambiaría su curso. Es lo mejor para los dos, fueron sus últimos. Apartamento vacío, rodeada por las paredes que alguna vez fueron testigos de nuestras conversaciones, de nuestras promesas, de todo lo que creí que era real, me di cuenta de que no tenía nada más que los recuerdos de una vida que ya no existía. La soledad se apoderó de mí de manera tan absoluta que me sentí como una extraña en mi propio hogar. Al final, me quedé mirando el teléfono, preguntándome si valía la pena buscar alguna respuesta, alguna señal, algo que me dijera que las cosas podían arreglarse, pero sabía que no era así. Sin pensarlo, marqué el número de mi exmarido, sabiendo que lo que haría no cambiaría nada, pero necesitaba escuchar su voz una última vez. El tono de la llamada de espera fue interminable, y en el momento en que el mensaje de voz comenzó a sonar, entendí que ya no había nada que decir. El número que ha marcado está fuera de servicio, dijo la grabación, y de alguna manera, esas palabras sonaron más definitivas que cualquier despedida. Miré la pantalla del teléfono, la luz tenue que reflejaba mi rostro, y de repente, todo en mi vida se apagó. Me levanté lentamente, apagué las luces del apartamento, y mientras la oscuridad envolvía la habitación, supe que ya no había vuelta atrás, que la última puerta se había cerrado. Y así, en la soledad de la noche,